Bueno, a ver, quería arrancar esta exploración profunda de hoy con una sensación, o más bien una pregunta para quienes nos escuchan. Ujú, a ver. ¿Alguna vez hemos sentido un miedo irracional a la escasez? O sea, a pesar de tener dinero en el banco o un trabajo estable. Claro, cuando aparentemente en lo material está todo bien. Exacto. O quizás una tristeza súper pesada, de esas que te tiran en la cama por la mañana y que, si lo pensamos un poco, No parecen encajar del todo con la vida actual, ¿no? tal cual, como si estuviéramos llevando una mochila llena de piedras que ni siquiera es nuestra. ¡Wow! ¡Qué imagen tan fuerte esa de la mochila! Es que se siente así, como si alguien la olvidó en la estación hace mucho tiempo y nosotros, por puro amor ciego o por inercia, fuimos, la recogimos y nos la colgamos a la espalda. Y pesa muchísima. Pesa 1 tonelada. Y hoy vamos a desglosar exactamente cómo rastrear al verdadero dueño de ese equipaje. Me parece fundamental. Porque a veces el origen de por qué tropezamos 3, 4, 5 veces con el mismo tipo de pareja o por qué el dinero se nos escurre de las manos no está en lo que hicimos ayer. Claro, no es la decisión que tomaste la semana pasada. Exacto, está en lo que pasó hace décadas. Es un inicio que toca una fibra muy íntima, la verdad. Porque, es algo que nos atraviesa a todos en algún punto. Sí, totalmente. A todos nos pasa. Tenemos esta idea que es muy hija del mundo moderno, de que somos individuos completamente aislados, ¿verdad? Ujú. El famoso yo contra el mundo. Tal cual. Creemos que nuestra ansiedad, nuestro fracaso financiero o ese patrón repetitivo en el amor nacen en nosotros y terminan en nosotros. Y que si le echamos ganas, lo resolvemos solos. Exacto. Esa trampa de que si nos esforzamos lo suficiente, ya está. Pero cuando aprendemos a levantar la mirada, A dejar de mirarnos el ombligo. a dejar de mirarnos el ombligo, exacto, y observamos el contexto de por lo menos 3 generaciones hacia atrás, la perspectiva del dolor cambia de una forma radical. Me imagino. Es que se amplía todo. Descubrimos que no somos islas flotando a la deriva. Somos, digamos, el eslabón de una cadena larguísima. Somos parte de un tejido familiar mucho más complejo de lo que pensábamos. Y para empezar a ver esa cadena de la que hablas, hoy vamos a sumergirnos en una herramienta que a simple vista parece súper sencilla, pero que en realidad es un mapa emocional brutal. El genograma. Exactamente, el genograma. Y ojo acá, para quienes nos acompañan hoy, no estamos hablando del típico árbol genealógico. Ah, no, para nada. No es la tarea de la escuela. Claro, no es ese dibujito que hacíamos en la primaria para ver de qué país vinieron los bisabuelos en barco. Tal cual. Esto es una radiografía de los vínculos y se dibuja con símbolos muy precisos. Sí, tiene su técnica. O sea, usamos cuadrados para los hombres, círculos para las mujeres y líneas que los unen. Pero, a ver, no solo marcan quién es hijo de quién. ¿Qué es lo que la gente suele pensar? Exacto. Las líneas muestran, por ejemplo, si hubo separaciones, si el vínculo es cercano, si es muy distante o si es conflictivo. Ujú. Incluso esas líneas en zigzag que marcan mucha tensión. Sí, sí. O esa línea punteada que se usa para encerrar a todos los que viven bajo un mismo techo. Es muy gráfico todo. A mí me gusta pensar que armar esto es como, no sé, como ir al oculista. A ver, contame esa analogía. Claro, te sientan, te ponen esos lentes de prueba gigantes de metal, te ajustan un poco la graduación y de repente una historia familiar que toda la vida viste medio borrosa. Cobra una nitidez impresionante. Exacto. De un golpe de vista entiendes de dónde viene tu miopía emocional. Es una analogía buenísima. Es como ponerse unos lentes, sí, pero con una advertencia enorme. Uy, a ver, ¿cuál? Que a veces la imagen que ves de repente a través de esos lentes es dolorosa. Y sobre todo, es muy subjetiva. Ah, claro. Y esto es crucial para entender el tema de hoy. Cuando hablamos de un genograma, especialmente si lo miramos desde el trabajo sistémico más profundo, Sí. no estamos creando un documento histórico para un museo. No es la enciclopedia de la familia. Para nada. No busca la verdad objetiva y absoluta sobre lo que vivió un abuelo en 1920. Lo que busca es tu verdad. O sea, cómo yo veo a mi abuelo. Exacto. El genograma revela cómo la persona que sostiene el lápiz percibe esas fuerzas en su vida. ¡Wow! Muestra cómo sentimos internamente que el linaje materno o paterno está impactando nuestra vida hoy, en el presente. Es un dibujo que no nace desde el intelecto, nace puramente desde el inconsciente. Eso le da un giro tremendo a todo esto.
Porque si nace desde cómo lo vivo yo, significa que, a ver, si agarramos a dos hermanos, Sí, dos hermanos criados en la misma casa, bajo el mismo techo, con la misma comida, y les pedimos que dibujen el genograma de su familia, el mapa emocional va a ser completamente distinto. total y absolutamente distinto. O sea, uno podría dibujar a la figura paterna como un cuadrado pequeñito, allá lejos, en una esquina del papel, casi imperceptible. Como alguien ausente o irrelevante. Claro. Y el otro hermano, con los mismos padres en la misma casa, dibuja a ese padre como un cuadrado gigante. Aplastante, ¿no? Aplastante, sí. Justo en el centro de todo, ensombreciendo a todos los demás. Es fascinante. Y esa discrepancia es exactamente donde reside su poder sanador. ¡Qué fuerte! Porque, aunque hay reglas técnicas para hacerlo de forma ordenada, Claro, como poner a los mayores a la izquierda. exacto, los mayores a la izquierda, los menores a la derecha, marcar quién falleció con una cruz, todo eso. El verdadero ejercicio es observar en el papel cómo se expresa mi árbol dentro de mí. O sea, no cómo pasaron las cosas, sino cómo me atravesaron. Tal cual. Al dar un tamaño diferente a ciertos símbolos, al marcar líneas más gruesas o más finas al dibujar, el alma está hablando. Ujú. Nos está diciendo, mira, acá está estancada tu energía. A esta persona le debes lealtad sin saberlo. Y estos son los vacíos que estás intentando llenar con tus acciones de hoy. Wow. Entonces, a ver, una vez que tenemos este mapa trazado en la mesa, lleno de cuadrados, círculos cruzados, líneas por todos lados, la gran pregunta es, ¿qué estamos cazando ahí? ¿Qué estamos buscando? Claro, ¿qué buscamos desenredar en esa maraña? Y creo que la respuesta clave acá es que buscamos repeticiones. Las famosas repeticiones, ¿sí? Porque lo que no se resuelve en una generación, indefectiblemente la siguiente lo actúa. Lo pone en escena, tal cual. Hay pioneros en la terapia familiar que estudiaron a fondo esto que llaman la transmisión multigeneracional. Y, a ver, no hablo de heredar el color de ojos o la altura. O la forma de la nariz. Claro, no es genética, biológica. Hablo de heredar pautas de comportamiento. Ujú. Hasta escalofriante. Hablamos de coincidencias de fechas muy precisas. Ah, el famoso síndrome del aniversario. Es un fenómeno fascinante y al mismo tiempo muy doloroso de ver en la práctica. Exacto. Pensemos en un caso, digamos hipotético, pero que es súper común en la consulta. A ver, dame un ejemplo. Una mujer cumple 32 años y de la nada empieza a sufrir ataques de pánico inexplicables. Un terror absoluto a salir de casa. De un día para el otro. De un día para el otro. Revisa su vida, su pareja, su trabajo y todo está bien. No hay motivo aparente. Ujú. Pero al sentarse y mirar el genograma, descubre un dato. Resulta que su abuela, exactamente a los 32 años, perdió a su esposo en un accidente trágico ¡Qué barbaridad! y se quedó sola con 4 hijos. Y la nieta, hoy a sus 32 años, está sintiendo el terror que la abuela tuvo que tragarse para poder sobrevivir y sacar adelante a los chicos. Ese ejemplo ilustra perfectamente cómo el trauma no desaparece en el aire. No se evapora. No, sino que se encripta, se guarda y viaja en el tiempo a través de las generaciones. Ujú. Y para entender cómo viaja, necesitamos observar cómo se tejen las relaciones básicas en la infancia. Hay un mecanismo sistémico fundamental del que tenemos que hablar hoy, A ver. que es el triángulo emocional. Porque, o sea, estas repeticiones de las que hablas no caen del cielo. No es magia negra. Claro que no. Se enseñan y se absorben a través de estos triángulos en el día a día. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque triángulo emocional a mí me suena a trama de telenovela de la tarde. Suena dramático, sí. Totalmente. ¿Cómo se ve esto en la vida real? No sé, en la mesa a la hora de cenar. Bueno, te lo explico de la forma más práctica y cotidiana posible. Imagina un sistema de dos, una pareja, digamos, mamá y papá. Bien, una pareja normal. Todo sistema de dos personas, cuando hay mucha tensión, es inestable por naturaleza. Ujú, se vuelve tambaleante. Exacto. Si esos dos padres tienen un conflicto crónico, una frialdad o un enojo que no pueden resolver de adulto a adulto, la ansiedad en la casa se vuelve insoportable. Se corta con cuchillo. Sí, sí. Esa tensión que los niños sienten enseguida. Tal cual. Entonces, de forma totalmente inconsciente, los padres jalan a una tercera persona para estabilizar la situación de la pareja. ¡Wow! Triangulan a un hijo. O sea, ¿lo usan de amortiguador emocional? Exactamente. El hijo se convierte, por ejemplo, en el confidente de la madre.
Y termina escuchando quejas sobre el padre que un niño de 8 años no debería escuchar jamás. Claro, cargando con cosas de adultos. O peor aún, que también pasa muchísimo, el niño empieza a portarse pésimo en la escuela. Se vuelve el clásico niño problema, Ah, claro. ¿Y qué pasa ahí? que mágicamente los padres dejan de pelear entre ellos. Porque se unen para resolver el problema del nene. Exacto. Se unen para llevarlo al psicólogo, a la escuela. El hijo, por puro amor ciego al sistema, sacrificó su tranquilidad para mantener unidos a sus padres. Qué fuerte es escuchar eso. Es durísimo. Y lo más trágico es que este niño crece, y al no conocer otra forma de lidiar con el estrés emocional, va a repetir esta misma estructura en su propio matrimonio. Y así la bola de nieve sigue rodando hacia la siguiente generación, imparable. Imparable. De hecho, me encanta una analogía que plantean los teóricos del tema, que ven a la familia como un río. Hablan de cómo, dentro del sistema, hay algo que llaman el flujo de la ansiedad. Sí, es un concepto clave. Y dicen que tiene dos corrientes que viajan en direcciones distintas. Es un modelo brillante para entender por qué de repente una familia colapsa de la noche a la mañana. Tenemos por un lado el flujo vertical. Que sería la corriente que baja por la cascada, ¿no? Exactamente. Es la historia, los traumas no llorados de los bisabuelos, los secretos que se guardaron bajo llave por vergüenza. Los duelos bloqueados. Sí, los duelos y todas esas pautas triangulares que acabas de explicar. O sea, es la herencia invisible que viene viajando desde el pasado y literalmente nos cae encima. Tal cual, nos cae en la cabeza. Y por otro lado, cruzándose con esa cascada, está el flujo horizontal. Ah, bien. ¿Y ese de dónde viene? Este no tiene nada que ver con el pasado. Tiene que ver con la presión del presente temporal. Es el aquí y ahora. O sea, lo que me pasa hoy. Exacto. Las familias atraviesan el tiempo y enfrentan tensiones que son inevitables. Claro, la vida misma. La vida misma. Una crisis económica que te hace perder el empleo, una mudanza a otro país o una enfermedad repentina. O incluso cosas lindas pero estresantes, ¿no? Como tener un bebé. Totalmente. O transiciones naturales, como que el hijo menor se vaya a la universidad y deje la casa vacía, el famoso nido vacío. Es el estrés cotidiano del ciclo de la vida. Claro, entiendo. Y la bomba está ya justo en la intersección de esas dos corrientes. Ahí es el punto crítico. Pensémoslo así. A ver, una pareja decide mudarse de ciudad por una oportunidad de trabajo. Eso es flujo horizontal. Es estresante, obvio. Hay que empacar, buscar escuela, pero es manejable. Es algo normal. Sin embargo, resulta que los abuelos de uno de ellos fueron refugiados de guerra, que lo perdieron absolutamente todo al verse obligados a huir de su tierra con lo puesto. Ujú. Esa es la carga vertical bajando por la cascada. Exacto. Entonces, cuando el estrés horizontal de la mudanza actual choca de frente con el terror vertical no sanado de esa migración forzada, El resultado es desproporcionado. totalmente. Lo que debería ser solo el estrés de empacar unas cajas y contratar un flete se convierte de pronto en un ataque de angustia paralizante o en una pelea que termina en divorcio. Precisamente. Porque la situación del presente, la mudanza, funciona como un detonador de ese dolor antiguo. Destapa la olla. Destapa la olla, tal cual. Y cuando se produce ese choque entre lo vertical y lo horizontal, es cuando los sistemas familiares suelen entrar en crisis y los síntomas hacen explosión. Pero a ver, me toca ser un poquito de abogado del diablo un momento. Porque escuchar todo esto de golpe puede ser bastante abrumador para quienes nos acompañan hoy. No entiendo. Sí, mueve muchas cosas. O sea, si este flujo de ansiedad vertical baja como una cascada feroz sobre nosotros y encima los choques en la vida horizontal son inevitables, Ujú. ¿no suena un poco a que somos simples marionetas de nuestros ancestros? ¿Estamos condenados a repetir este guión, nos guste o no? Es una excelente pregunta. O sea, el simple hecho de agarrar un papel, trazar el mapa y ver los cuadraditos y los círculos, ¿cambian algo el territorio oscuro que pisamos? Esa es la resistencia natural de la mente cuando nos asomamos por primera vez a lo sistémico. Es el miedo al determinismo. Pensar que no tenemos libre albedrío. Claro, que ya está todo escrito. Pero la respuesta es un no rotundo. No estamos condenados en absoluto. De hecho, el milagro de esta herramienta es el alivio inmenso que trae a través del simple acto de ordenar. Ordenar en el papel. Ordenar en el papel y en la cabeza. Y ocurre algo fascinante desde el momento mismo en que te sientas a dibujarlo. ¿Qué pasa?
Mira, cuando una familia o una persona busca ayuda, suele llegar con una visión muy rígida del problema. Vienen señalando con el dedo. No. Dicen, por ejemplo, mi hijo es el problema. O mi madre me arruinó la vida. Claro, hay mucha hostilidad, mucho enojo acumulado. Muchísima. Pero llenar un genograma parece en la superficie una tarea súper fría, súper burocrática y estructurada. Empiezas a preguntar, a ver, fecha de nacimiento del abuelo paterno, Ajá. año en que se separaron tus padres, quién nació primero, quién nació segundo. Claro, parece que estás llenando un formulario para ir a sacar el pasaporte, más o menos. Exacto, es muy de formulario. Y al tener ese formato tan estructurado, las defensas racionales de la persona bajan casi por arte de magia. Ah, claro, porque no se sienten atacados. Tal cual. Elimina la sensación de amenaza. Permite que personas que estaban muy bloqueadas puedan empezar a hablar de cosas con altísima carga emocional como si nada. Cosas que capaz nunca se hablaron en la casa. Historias pesadísimas. Un hermano que murió al nacer y del que hay un pacto de silencio en la familia. Una quiebra económica vergonzosa. Un abandono de hace 40 años. ¡Wow! Al volcar todos esos datos fríos en el papel, se desvía el foco de la persona acusada de ser el problema y se empieza a mirar todo el ecosistema familiar con distancia. Es como si el papel, digamos, absorbiera toda la tensión eléctrica de la habitación y la ordenara en líneas y cuadrados. Esa es la sensación exacta. Y de repente, el síntoma por el que vinieron a consultar cambia de significado por completo. Ya no es soy un desastre financiero porque no sé manejar la plata, Exacto. sino que se convierte en, estoy siendo ciegamente leal a la ruina económica de mi bisabuelo por amor inconsciente. Y te quita una tonelada de culpa de los hombros instantáneamente. Es un alivio tremendo. Y supongo que donde se va la culpa, Entra la compasión, indefectiblemente. Comienzas a relacionarte con tu propia historia desde otro lugar, con otra ternura. para bajar todo esto a la realidad visual y que se entienda mejor la magnitud de esto, me gustaría que repasemos un segundo el caso de una figura histórica muy conocida. Ah, sí. El caso que mencionaste antes de empezar. Exacto. Hay mucha investigación que analiza a fondo el genograma de Indira Gandhi, que, fue la primera ministra de la India. Un personaje histórico fascinante. Totalmente. Y lo interesante es que no necesitamos saber absolutamente nada de la política asiática para entender el impacto de su estructura familiar en su vida. Es un caso de estudio perfecto. Porque mira, si vieras su genograma dibujado en un papel grande, el impacto visual te golpea de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué se ve? Indira fue hija única. En su mapa verías el círculo que la representa a ella, completamente aislado en el medio de la hoja, en su nivel generacional. Sola. Sola, sin líneas de hermanos a los lados con quienes compartir el peso de ser niña. Ujú. Y arriba de ella, rodeándola como una especie de herradura, habría cuadrados y círculos inmensos, O sea, los adultos de la familia. representando a figuras de la élite intelectual y política de la India, que la criaron en una especie de aislamiento adulto. Claro, no tuvo una infancia normal jugando con primos en el patio. Estaba literalmente rodeada de gigantes. Gigantes que además le exigían grandeza desde que aprendió a caminar. Y el genograma muestra claramente un triángulo emocional tremendo con su padre. Con Jawaharlal Nehru, ¿no? Exactamente. Ante la enfermedad muy temprana y la ausencia emocional de su madre, Indira fue triangulada. Ahí entra el concepto que hablábamos. Ahí entra. Fue triangulada para convertirse en el principal sostén emocional de su padre desde muy chica y eventualmente se transformó en su compañera política. ¡Wow! ¡Qué carga para una niña! Imagínate, ocupó un lugar como compañera casi de par de su propio padre, que era demasiado grande y demasiado pesado para una hija. Y ese mapa, nos explica su destino a gritos. A gritos, tal cual. Visualmente se entiende perfecto de dónde sacó ese sentido de misión inquebrantable. Eso que la llevó a gobernar a millones y millones de personas. La prepararon toda la vida para sostener a gigantes. Así que no es de extrañar que haya podido sostener un país entero. Es una conclusión lógica, sistémicamente hablando. Pero claro, el papel también te muestra sin filtro la factura que le pasaron por ocupar ese lugar. Una factura carísima, por cierto. Porque esa misma posición única y central en el mapa explica todo lo demás. Explica su estilo de liderazgo tan autocrático, su dificultad tremenda para confiar en otros. Porque estaba sola en su nivel. Exacto. Y su profundo aislamiento existencial.
Las líneas de su genograma, si las miras, marcan cómo toda la responsabilidad y toda la ansiedad vertical de su linaje convergieron sobre su círculo, como si fuera un embudo gigante. ¡Qué fuerte! Fue una mujer inmensamente poderosa, pero profundamente sola. Atrapada en la lealtad ciega al lugar que le asignaron en su sistema familiar. Lo cual, nos invita a hacer un ejercicio de imaginación muy potente a quienes estamos acá hoy. A ver. Si trazáramos nuestro propio mapa hoy sobre la mesa, Ujú. ¿quién tendría el símbolo más grande? Gran pregunta. ¿Qué abuelo, qué madre o qué tío proyectaría una sombra sobre el resto del papel? ¿Y en qué lugar nos pusieron a nosotros? ¿Fuimos los confidentes? ¿Fuimos los salvadores de la familia? ¿O fuimos los invisibles? Es fuertísimo pensarlo así. Pero acá, y quiero ser muy, muy enfática con esto, tenemos que hacer una pausa obligatoria en nuestra charla. A ver, ¿por qué? Porque hoy hemos desglosado bastante teoría. Entendimos qué es el genograma, cómo armar el mapa y cómo buscar esos triángulos y los flujos de ansiedad. Sí, la información la tenemos. Pero hay una trampa inmensa, y quiero que quede súper claro, en creer que saber el porqué de las cosas es suficiente. Totalmente. O sea, conocer la teoría no sana. Leer un libro entero sobre cómo mover los brazos para nadar no evita que te ahogues si te tiran de golpe al mar profundo. Es la metáfora perfecta. Y ver dibujado en un papel con virome que somos leales al dolor de una abuela, lamentablemente no rompe la lealtad automáticamente. Es que ese es el punto más importante de todo este análisis que venimos haciendo hoy. El entendimiento intelectual, racional, es solo el encendido del motor del auto, digamos. Sí. Pero encender el motor no es hacer el viaje. A veces, la mente racional te dice, claro, repito este patrón de escasez por mi padre. Y la mente se queda retranquila con esa respuesta. Se anota una victoria. Se anota la victoria. Pero el cuerpo sigue angustiado y las relaciones de pareja te siguen fracasando. Porque falta pasarlo por el cuerpo. Exactamente. La verdadera transformación, ese alivio profundo de soltar la mochila de piedras que describíamos al principio del episodio, Sí. ocurre cuando pasamos de entenderlo lógicamente en la cabeza a vivirlo en el cuerpo y en el alma. Es que, como dicen siempre, el mapa no es el territorio. Tal cual. El mapa te guía, pero hay que caminar el territorio con tus propios pies. Y para eso existen movimientos sistémicos que son muchísimo más profundos que rellenar una hoja de papel con datos. Ahí es donde entra el trabajo pesado, digamos. Ahí entra el trabajo profundo. El trabajo de las constelaciones familiares, por ejemplo, va directo a ese lugar emocional donde el intelecto, la cabeza simplemente no llega. Claro. No es terapia de sentarse a hablar y analizar por 10 años la misma anécdota de la infancia. Es una vivencia. Es sentir, físicamente en el pecho, cómo el orden se restituye por fin en el sistema familiar. Qué hermoso suena eso. Es devolver las cargas pesadas a quienes realmente les corresponden en el árbol, y hacerlo con honra, con mucho respeto, para que uno por fin quede libre y disponible para mirar hacia su propio destino. Suena a un cambio de vida total. Y creo que lo que hemos hecho hoy en esta charla es apenas asomarnos un ratito por la cerradura de una puerta que esconde un universo inmenso de sanación y de orden. Es solo el comienzo, sí. Y por eso es tan vital cruzar esa puerta. Si mientras escuchaban esta exploración profunda sintieron, no sé, un nudo en el estómago. O si les cayó una ficha importante. Claro, si algo hizo clic adentro y dijeron, espera, yo he estado viviendo toda mi vida en la sombra de alguien más. O esa tristeza de mi madre en realidad yo la estoy llevando todos los días. Por favor, no se queden solo con la teoría que charlamos hoy. La información acumulada en la cabeza sin acción real no sirve de nada. Se estanca. Se estanca, exacto. Entonces, quienes sientan que hay líneas en su propio mapa que están muy enredadas y necesitan ser desenredadas, los invitamos de corazón a dar un paso más. Totalmente. Totalmente. Los invitamos a suscribirse a este canal de YouTube, a activar la campanita para seguir profundizando en estos temas con nosotros. Y compartir este video, ¿no? Sí, sobre todo compartir este contenido con esa persona que ustedes saben internamente que hoy necesitaba escuchar este mensaje urgente. Siempre hay alguien que se nos viene a la mente. Siempre. Pero el paso más natural para quienes realmente desean pasar de ser meros espectadores de su dolor a vivir este proceso en carne propia es buscar a quienes saben guiar por este territorio tan complejo. Es fundamental estar bien acompañado en esto. Es clave. Por eso los invitamos con mucho cariño a seguir a Eleonora Barrionuevo en su Instagram.
La encuentran muy fácil como @Eleonora_Barrionuevo. Todo junto. Gran recomendación. Y a través de ella y de su contenido, pueden explorar a fondo la formación profesional en constelaciones familiares que ofrece. Y ojo acá, porque esto es importante. No es solo para quienes quieran ser terapeutas o facilitadores. Ah, no, claro que no. Es, primero y principal, la herramienta más potente que van a encontrar para ordenar su propio sistema, para sanar de raíz sus propios vínculos y encontrar por fin su lugar en el mundo. Empieza por casa. Siempre empieza por uno. Y luego, por supuesto, si sienten el llamado, pueden formarse para acompañar a otros en este camino que, de verdad y sin exagerar un pelo, te cambia la vida entera. Es un proceso hermoso. A veces es duro, no vamos a mentir. Sí, mueve muchas cosas. Mueve mucho, pero es profundamente liberador. Estoy convencido de que no hay mayor regalo que podamos hacernos a nosotros mismos y a los que vienen detrás. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, me gustaría cerrar nuestra charla de hoy con una última reflexión. Algo para que nos quedemos pensando. Una reflexión que nace del propio espíritu de este tejido que todos compartimos. A ver, ¿te escuchamos? Si hoy entendemos que las decisiones, los secretos y los dolores de nuestros ancestros dibujaron las líneas sobre las que caminamos nosotros hoy, ¿Sí? ¿qué líneas invisibles a través de nuestras acciones diarias, nuestros bloqueos o nuestra valentía para sanar hoy estamos trazando de forma definitiva en el mapa de las generaciones que nos seguirán?